Bueno, cuando hablamos de derecho internacional, vamos a definir varias cosas con esto del derecho internacional. En primer lugar, el derecho internacional se denomina al conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre los estados. La Constitución de Honduras en específico indica que en el artículo 15 Honduras hace suyo los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales. O sea, este es un compromiso que todos los miembros de la ONU hacen, ¿verdad? Al formar parte de la Organización de las Naciones Unidas, se comprometen a respetar el derecho internacional. Y precisamente el derecho internacional es una carrera que se puede estudiar, que es complejo y les sirve a las personas que trabajan en el cuerpo diplomático de los países y también a las personas que se forman como relacionadores públicos. Entonces, Honduras proclama como ineludible la validez y la obligatoriedad de estas sentencias, ¿verdad?, judiciales de carácter internacional. De hecho, en Honduras ha hecho suyos algunos pactos, sobre todo cuando definió sus fronteras, respetando el derecho internacional, ¿verdad? Y respetando el dictamen que dan estos organismos. Otras definiciones serían, por ejemplo, que en el Pacto de Viena se establece que los tratados son acuerdos formales celebrados por escrito y reglamentados por los principios del derecho internacional, como lo es la igualdad y la libre determinación de los pueblos. Entonces aquí hablaríamos de que estos tratados pueden ser de dos tipos: bilaterales entre dos estados o multilaterales entre dos o más estados. Entonces ahí hay que tenerlo claro, que hay muchos tratados que son entre dos pueblos, entre dos estados. A eso se le llama bilaterales y se ponen de acuerdo entre ellos dos y no tienen que darle explicaciones a terceros, ¿verdad? Siempre y cuando no se salga de las pautas del derecho internacional y no causen algún atropello sobre otro país o un tercer país. Entonces, por ejemplo, aquí en Centroamérica han habido varias cumbres donde se definieron algunas cosas, sobre todo en los años 80, en la mera Guerra Fría. En Centroamérica se dieron varios conflictos, guerras civiles, inestabilidad de todo tipo, guerrillas urbanas y rurales, y dejó miles de muertos, ¿verdad?, lisiados, desaparecidos, y muchos millones de dólares en pérdidas materiales, sobre todo en El Salvador y Nicaragua. Los gobernantes entonces de Centroamérica se reunieron en una cumbre para definir cómo tratar este tema y cómo llevar a una situación de paz. Y lo que se llamó esta cumbre al final es el Tratado de Esquipulas, que se hizo en la ciudad de Guatemala, bueno, en Guatemala, en un lugar que se llama Esquipulas. Ahí definieron cómo iban a lograr la paz en la región centroamericana, y para ello se definió que tenían que participar los antagonistas de esta historia, de esta revuelta, de esta guerrilla, democráticamente, ¿no?, que se les escuchara y se les tomara en cuenta sus planteamientos, pero de forma democrática. Entonces se les autorizó en los países de Centroamérica a que formaran partidos con su ideología de izquierda, su ideología marxista. Entonces aparecieron los partidos como el FMLN en El Salvador, como el Partido Sandinista, y aquí en Honduras como el Partido Unificación Democrática. De ahí surgió eso. En Honduras, pues como no había un movimiento tan fuerte, más bien Honduras en esa época fue usado como
como un campo estratégico militar por Estados Unidos para contrarrestar a las guerrillas en El Salvador y Nicaragua. O sea que prácticamente en Honduras no existía un conflicto serio así. Hubieron algunos desaparecidos, sobre todo estudiantes universitarios, pero no hubo una conflagración así a nivel nacional. Entonces, por eso el partido que surgió de ahí, que es la Unificación Democrática, no tuvo tanto apogeo en las elecciones de los años 90. Pero Honduras ha tenido otros tratados o convenios en los cuales está suscrito y en los cuales pretende expandir sobre todo su comercio, estimular el comercio y su economía. Por ejemplo, está el Tratado de Libre Comercio entre México, El Salvador, Honduras y Guatemala, que en el año 2000 Honduras lo suscribió. El Tratado de Libre Comercio entre Honduras, El Salvador y Taiwán, del 2007. El Tratado de Libre Comercio con Colombia en el 2007. Esos serían tratados importantes donde Honduras tiene una relación bilateral con estos países, ¿verdad? Para no afectarse en las aduanas y no pagar tantos impuestos, ¿verdad? Ya sea por vender el producto o por comprar otros productos con estos países en específico. También desde 1959 Honduras forma parte de la Declaración de los Derechos del Niño, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos también en 1966, ya que todos estos pactos o convenios, la ONU los ha hecho que se suscriban los países con la idea de proteger los derechos humanos. Entonces Honduras también forma parte de esto. Ahora hay que definir algo y tenerlo bien presente. A la hora de impartir justicia en un país, no, todos sabemos que la Constitución de la República, lo que dice la Constitución es lo más importante, pero también lo que dicen los tratados o convenios. Por ejemplo, Honduras tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, donde si Estados Unidos le solicita que le envíen a un delincuente que ha cometido algo que dañe la integridad de Estados Unidos, como por ejemplo ingresar droga a ese país, entonces Honduras tiene que respetar ese tratado de extradición y enviárselo, porque ya es algo que está firmado. Estos tratados de extradición quedan a criterio de cada país si lo firma o no lo firma. En el caso de Honduras, pues todos sabemos que sí está funcionando, que sí están enviando delincuentes hacia Estados Unidos. Entonces, estos serían tratados que pueden estar suscritos a cambio. Cuando Honduras dice, no, este tratado no me conviene, perfectamente puede quitarlo. O decir, ahora China es una potencia mundial, hagamos un tratado económico con China, y dice, pues, hagámoslo con China, pero en este caso tendría que eliminar el tratado con Taiwán, porque Taiwán y China no tienen buenas relaciones. De hecho, Taiwán está en contra de que exista China y China está en contra de que exista Taiwán como Estado. Entonces, para Honduras, formar parte de la economía con China, un tratado, tendría que eliminar de Taiwán, porque así está la situación geopolítica mundial. Entonces, Honduras tiene, por ejemplo, buenas relaciones con Israel, pero si quisiera tener buenas relaciones con Palestina, tendría que dejar de lado las relaciones con Israel, porque son países que están en conflicto directo. Entonces, cada país, según su diplomacia y según su conveniencia, decide con qué otros países tener tratados o convenios, según lo que le beneficia. Entonces, ustedes, la tarea que les había dicho es que van a hacer un esquema de este tema. Van a hacer un esquemita, básicamente con que me hagan el cuadro y me lo envíen el viernes es suficiente. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. Ya les voy a habilitar el micrófono. Ahorita se los habilito.